melanoma se llevó al doctor Francisco Lopera, una eminencia en neurología, un médico entregado al misterio del Alzheimer y la demencia, que encontró los secretos que guarda una enfermedad que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo y que es la más temida después del cáncer. José Monsalve conoció en primicia cuando el doctor Lopera encontró el gen de Aliria, una mujer del clan familiar más grande del mundo con Alzheimer y la que pudiera ser, según él, la que tiene las pistas para la cura. Por su trabajo, por sus aportes a la ciencia, el mundo no lo olvidará jamás. De los resultados más importantes de nuestra investigación durante 40 años, el descubrimiento de un gen protector para el Alzheimer en una mujer paisa de las familias afectadas con Alzheimer que se llama Aliria y que es un ser excepcional en el planeta, que le regaló la cura del Alzheimer al mundo. Aliria es el único ser en el planeta que tiene en su biología el gen del Alzheimer, porque es portadora de la mutación paisa, y otro gen mutado que le cura la enfermedad de Alzheimer. Así nos contaba el año pasado el doctor Francisco Lopera uno de los hitos de su carrera de científico. Después de 40 años estudiando el Alzheimer, descubrió a Aliria, una paciente genéticamente predestinada para sufrir la terrible enfermedad, pero que tenía otro gen que la protegía. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que consiste en una degeneración o muerte neuronal por causas desconocidas, en la mayoría de los casos, que produce atrofia del cerebro, pérdida de volumen, pérdida del tamaño, y eso va asociado a síntomas de pérdida de memoria y de otras funciones cognitivas. El gen protector descubierto por Lopera en el cerebro de Aliria es un hito en la ciencia y un descomunal salto de garrocha en el empeño mundial por conseguir una cura contra el Alzheimer. Nada menos que ese es el legado de este científico colombiano, lamentablemente fallecido el pasado martes. Hay aproximadamente 50 millones de personas en el mundo con demencia y la mayoría de ellas con Alzheimer. Para el 2050 serán aproximadamente 120, 130 millones de personas en el mundo con demencia. Doctor, ¿y en Colombia es agravado el panorama? Es el país del mundo donde hay más formas de Alzheimer autosómico dominante, familiar, puede ser hereditario. Francisco Lopera fue un neurólogo de la Universidad de Antioquia y por décadas una eminencia mundial entre quienes investigan los misterios del Alzheimer. En el 84 descubrió la llamada mutación paisa, un error en un gen que hace que quien lo herede sí o sí sufrirá de la enfermedad. Yo era estudiante de neurología, estaba haciendo mi residencia, en el primer año me tocó recibir un paciente de Belmira. Ajá. Y ese paciente tenía 47 años y estaba demente. Pero lo que me llamó la atención era que su demencia era una demencia tipo Alzheimer, pero la edad no me cuadra. Segundo, su padre, su abuelo y varios miembros de la familia habían tenido lo mismo. Entonces dije, aquí también hay otra cosa muy curiosa, hay una forma hereditaria. Por más de 3 décadas, el doctor le siguió el rastro a más de 25.000 pacientes de Alzheimer y participó en importantes ensayos clínicos de eventuales medicamentos contra la enfermedad. Entre el 84 y el 2000 se reconstruyeron la mayoría de las energías. Además, fue cofundador del único banco de cerebros que tiene el país. Ahora me tocó en el Congreso Mundial de Alzheimer 5.000 sillas. Ajá. Para llevar una conferencia en inglés, contando el cuento de acá. Y el cuento de acá es nada menos que una revelación de impacto mundial. Lopera y su equipo descubrieron el Santo Grial, aquella mujer llamada Aliria Rosa Piedrahíta que sí o sí tenía que haber sufrido Alzheimer, pero que resultó que estaba blindada. Ya vino muchas veces acá a la CIU, al área asistencial donde se hace la atención de pacientes. Arriba en los pisos tenemos el laboratorio de neurociencia, que es donde se hace, digamos, se llevan las muestras de sangre para extraer el DNA y donde se hacen los experimentos con ratones, con moscas. Tenemos ratones con Alzheimer para hacer experimentos en el laboratorio. Tenemos moscas con enfermedad de Parkinson. Para entender lo relevante de Aliria hay que diferenciar 2 grupos de personas que andan por el mundo, quienes eventualmente pueden llegar a padecer el Alzheimer y quienes con toda seguridad sufrirán esa enfermedad. ¿Aquí? Aquí era donde venía, sí, a los consultorios que hay ahí. El Alzheimer con la mutación paisa es producido por un gen de causalidad. ¿Qué significa? Que una anormalidad en ese gen causa la enfermedad y no se necesita más
para producir la enfermedad. En cambio, los genes de susceptibilidad no son genes de causalidad, son solo de susceptibilidad, de riesgo. ¿Y qué significa? Que si yo tengo genes de susceptibilidad, tengo mayor riesgo de sufrir la enfermedad, pero no necesariamente me va a dar. Y Aliria tenía la mutación paisa, es decir, el error genético que hace que con certeza se desarrolle el Alzheimer a una edad temprana. Pero cuando el doctor la descubrió, era una abuela lúcida, sana, un caso nunca visto. Ella venía de área rural, pero vivió aquí en Medellín. Confirmamos que sí era portadora de la mutación paisa y que tenía que haber tenido síntomas de pérdida de memoria desde los 44, haber tenido demencia hacia los 49 y estaba con 70 años sana. Entonces viajamos con ella 3 veces a Boston a hacerle una cantidad de chequeos en la Universidad de Harvard. Este es el cerebro de Aliria protegido, es decir, con enfermedad de Alzheimer, pero protegido de la enfermedad de Alzheimer, como se puede ver en las placas. ¿Qué hizo que Aliria, teniendo en su genética un tiquete seguro al infierno del Alzheimer, no padeciera la enfermedad? El doctor Lopera encontró la respuesta en otro gen atípico. Descubrimos que Aliria era portadora de otra mutación en otro gen, que se llama ApoE3. Esa mutación no solamente produce dislipidemia, sino que retrasó el inicio de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer en Aliria por 30 años. O sea que 30 años de protección del Alzheimer, eso es la cura de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Alzheimer afecta a mayores de 65 años. Y si yo puedo retrasar 30 años el inicio de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer esporádico, pues lo estoy curando, porque casi nadie sobrepasa los 95 años. Aliria era una mujer de origen campesino que vivía en un barrio popular de Medellín cuando fue descubierta como un fenómeno por la ciencia. En su casa nos recibieron sus hijas. Quiero un pico. Otro. Saque la lengua. Aliria era dicharachera y vanidosa, le gustaba el aguardiente, la música y escribir. Su hija Rocío heredó la vanidad, mientras que Magali es tímida y accedió a conversar con nosotros con la condición de no salir frente a la cámara. Era charlatana, dichos, ella mantenía muchos dichos, muchas cosas, mi mamá. No, y ella pongamos por ejemplo, ella entraba a alguien y ella le decía, bien pueda síngase, suelte lo que le cuelga. Ajá, entonces imagina pues, venía algún hombre y ahí suelte lo que le cuelga. Ella... Y se largaba a reír por todo. Aliria fue informada de que era un caso excepcional que podría brindar esperanza para millones de pacientes y con buena voluntad se puso a disposición de los científicos. Era una mujer campesina de Antioquia, muy alegre, muy feliz, le gustaba mucho bailar y beber. Ajá. Cuando la invitamos a Boston, yo voy a Boston, participo en todas las investigaciones, pero me tienen que pasear por toda la ciudad y llevarme a conocer la ciudad. Fue muy chistoso porque nos tocó llevarnos la recién operada, ¿cierto? Y David era por todo Boston con ella matada en una silla de ruedas. En noviembre de 2020, en plena pandemia, Aliria falleció, pero no de Alzheimer ni de COVID, sino de cáncer. Ese fue el regalo de Aliria, porque el hecho de que ella haya tenido ese gen protector, ahora lo que tenemos que es imitar lo que la naturaleza hizo en Aliria. Lo descubierto con Aliria abre una oportunidad sin precedentes en la lucha contra esta enfermedad. Lopera y su equipo, en asocio con otras universidades del mundo, estaban trabajando en hallar la mejor forma de replicar la mutación protectora para inocularla en pacientes con Alzheimer. Esa mutación, por ejemplo, yo tomo el virus del dengue, se extrae todo lo que tiene la cápsula del virus en el interior y se le pone una información genética, que es la mutación Christchurch. Y yo puedo producir una infección viral informática. Puedo producirla e introducirla en el cuerpo de una persona que tenga un gen de Alzheimer. Y entonces esa información debería proteger ese cerebro del desarrollo de la enfermedad. Esa es una manera. Otra forma podría ser produciendo un medicamento que imite la composición y acción del gen protector hallado en Aliria. Uno podría desarrollar un medicamento que imitara la acción de ese gen en el cerebro de Aliria, y si yo desarrollo un medicamento que tiene esa capacidad, pues al dar ese medicamento estoy haciendo lo que hace el gen protector.
Cuando Aliria falleció, su familia estuvo de acuerdo en donar su cerebro para continuar las investigaciones. El cerebro de Aliria está en muchas partes, porque hay una parte aquí en el Neurobanco de la Universidad de Antioquia, hay fragmentos en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, hay fragmentos en el laboratorio de Ken Korsic en la Universidad de California, en Santa Bárbara, hay otros fragmentos en Arizona, Estados Unidos, con el equipo de Banner. Entonces hay mucha gente estudiando el cerebro de Aliria. El cerebro de Aliria es el más famoso entre cientos que tiene el Neurobanco de la Universidad de Antioquia. El doctor Villegas trabajaba con Lopera. El banco se inició hace aproximadamente 27 años, cuando fue donado el primer encéfalo para investigación. En la actualidad tenemos 464 cerebros almacenados. ¿Este es el único neurobanco del país, doctor? Es el único banco de cerebros que existe en el país. El doctor Villegas conoce la enfermedad del Alzheimer como pocos. Por fuera, a través de innumerables pacientes. Por dentro, gracias a cerebros diseccionados y analizados en este laboratorio. El hemisferio cerebral izquierdo, el hemisferio cerebral derecho. Aquí está la fosa interhemisférica, ¿cierto? Sí. La parte inferior, entonces tenemos aquí muy atrofiados los lóbulos temporales, estos. Un cerebro con una enfermedad de Alzheimer puede perder entre 200 gramos y hemos tenido casos que han perdido, pues que han llegado a cerca de 700 gramos. De pérdida. De pérdida. ¿Y en promedio cuánto debe pesar un cerebro saludable? Se toma que el cerebro de un hombre pesa aproximadamente 1.450 gramos. En el contexto científico de Colombia no se ha comprendido lo trascendental del caso de Aliria y menos en la opinión general. El doctor Lopera nos lo dejó dicho con todas las letras. Aliria va a ser más famosa que Augusta. Augusta es la primera mujer que donó el cerebro para el Alzheimer, que era una paciente del doctor Alois Alzheimer. Ella murió en 1905 y es una mujer muy famosa en la literatura de la investigación del Alzheimer. Pero Aliria será mucho más famosa porque no solamente mostró cómo es un cerebro con Alzheimer, sino cómo es que un cerebro con Alzheimer se puede proteger del Alzheimer. La obsesión de Lopera por curar el Alzheimer arrancó desde antes de ser médico. Estaba apenas en primer semestre de medicina cuando vio a su abuela perdida en la inconsciencia, naufragando en la enfermedad, y le pareció absurdo que nadie pudiera hacer nada. Medio cerebro se guarda en formol y medio cerebro se guardan congelado. Fueron más de 40 años investigando el Alzheimer. El joven Lopera incluso conoció a su esposa, Clara Mónica Uribe, lidiando con enfermos. Primero el trabajo y después vino el amor. O sea, nos conocimos en el trabajo, viendo pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Tuvieron una hija, Karina, y construyeron esta preciosa casa a las afueras de Medellín. Mis hermanos y mis hermanas a veces me hacen esa pregunta. Me dice, bueno, pero ¿tú qué haces? Tú ya podrías estar jubilado y hacer lo que quieras. Y ¿uno para qué se jubila? Les pregunto yo. Dice, no, para hacer lo que uno quiere. Dice, bueno, pues si yo estoy haciendo lo que quiero hace rato. Y si uno hace lo que quiere, ¿para qué se va a jubilar? Please join me in congratulating this inspirational man on a well-deserved recognition of his work. Así es, nunca le sonó retirarse. Recibió todo tipo de distinciones, incluyendo el Premio Príncipe de Asturias en 2006 y el más reciente, el año pasado, el Premio Potankin de la Academia de Neurología de Estados Unidos, algo así como el Nobel entre quienes investigan el cerebro. Ha sido el único latinoamericano en recibirlo. Hace unos meses le diagnosticaron un melanoma que resultó metastásico. El pasado martes falleció en su casa rodeado de su familia. Se llamaba Francisco Javier Lopera Restrepo, un médico que soñó con curar a su abuela y que le dejó a la humanidad la ruta para curar el Alzheimer. La más fenomenal contribución de alguien en 115 años de lucha del mundo contra esa pavorosa enfermedad. Los medios especializados y hasta el New York Times, por supuesto, reseñaron con tristeza la muerte del doctor Lopera, que enterraron el jueves en una ceremonia íntima y muy familiar. Que descanse en paz. Gracias y nunca lo olvidaremos. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.